Un día, Tomás volvió a la iglesia donde había desaparecido sin decir adiós. Solo quería sentarse en silencio, al fondo, donde nadie lo viera. Pero cuando el sacerdote pronunció su nombre desde el altar, comprendió que, aunque él quisiera pasar desapercibido, Dios nunca había dejado de mirarlo. Era viernes por la noche, y la ciudad comenzaba a apagarse entre luces tenues y calles tranquilas. Tomás se detuvo frente a la iglesia del centro, y tras unos segundos en silencio, empujó con suavidad la puerta de madera. El crujido leve del portón pareció más fuerte de lo que esperaba, pero él no se detuvo. Llevaba puesta una chaqueta gastada, una gorra oscura que ocultaba parte del rostro, y una expresión que hablaba por sí sola. No quería ser visto. Entró, sin hacer ruido, sin mirar a los lados, como si necesitara atravesar ese umbral antes de que la duda lo obligara a retroceder. Caminó con paso lento hasta el fondo del templo y se sentó en el último banco, lo más lejos posible del altar. Allí se dejó caer con el cuerpo tenso y la mirada fija en el suelo, como si el simple hecho de levantar los ojos fuera un peso demasiado grande. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que cruzó esas puertas. El lugar no era ajeno, pero ya no le pertenecía. La iglesia estaba medio vacía, con algunos pocos fieles repartidos entre las bancas. Aún así, Tomás se mantuvo encorvado, intentando volverse invisible entre las sombras de la nave. No había entrado buscando consuelo, tampoco perdón. Estar allí no era una decisión tomada con claridad, era una urgencia interna, una necesidad que había ido creciendo en silencio hasta empujarlo de regreso a ese lugar. No pensaba hablar, no pensaba quedarse, solo quería respirar, aunque fuera por unos minutos, en un sitio que alguna vez consideró sagrado. Pero incluso ahí, sentado al fondo, sentía que no encajaba, como si la culpa se sentara a su lado, recordándole que no todo el que vuelve, vuelve limpio. El coro ensayaba en voz baja, armonías suaves que se perdían entre las paredes del templo. Algunas personas oraban en silencio, cabezas inclinadas, gestos tranquilos. En medio de esa calma contenida, Tomás permanecía inmóvil. No se había movido ni un centímetro desde que se sentó. Parecía un cuerpo más entre las sombras del fondo, pero por dentro todo en él ardía. Había entrado sin pensarlo demasiado, llevado por un impulso que ni él mismo entendía del todo. Un peso en el pecho, creciente e insoportable, lo había empujado hasta allí. Era eso, o seguir ahogándose en su propio silencio. No quería ver a nadie. Tampoco deseaba que alguien lo reconociera. Su cuerpo parecía encogido, intentando desaparecer en ese banco de madera. Apretó los dientes con fuerza y sus dedos inquietos jugaban una y otra vez con el borde de la gorra. Era un gesto involuntario pero revelador. Estaba tenso, expuesto, desubicado. No pertenezco más aquí, pensó con amargura, como quien acepta un hecho irremediable. Y sin embargo, no se levantó. Sus pies seguían firmes en el suelo, como si una parte más profunda se negara a huir. Había algo en el ambiente, en las voces del coro, en la luz que atravesaba los vitrales, que lo sostenía en contra de su voluntad. Un contraste brutal se dibujaba en su interior, la paz que lo rodeaba y el caos que lo consumía. No sabía si eso era fe, nostalgia o necesidad. Solo sabía que por primera vez en semanas, el dolor dentro de él no se sentía solo. Había encontrado un refugio, aunque aún no supiera si merecía quedarse. Una señora mayor, sentada a unos pocos bancos adelante, giró lentamente el rostro, como si algo en el ambiente le hubiera llamado la atención. Sus ojos lo buscaron con cautela, como quien intenta confirmar una sospecha sin parecer indiscreta. Lo observó por unos segundos, con esa mezcla de duda y familiaridad que se tiene ante un rostro que el tiempo no ha borrado del todo. Tomás sintió su mirada y casi de inmediato bajó aún más la cabeza. Fingió mirar el piso, pero en realidad lo que intentaba era esconderse. Sabía que había cambiado. Las arrugas, la barba crecida, la expresión endurecida por los años, pero también sabía que su rostro no era fácil de olvidar. Había sido parte de esa comunidad, no un asistente más,
sino alguien activo, presente, conocido. Su nombre había estado en listas, en reuniones, en compromisos, hasta que, de un día para el otro, se fue, sin aviso, sin despedida, dejando atrás responsabilidades, amistades y hasta algunas deudas que nunca explicó. Fue un silencio abrupto, de esos que duelen más por lo que no se dice que por lo que se hizo. Ahora estaba ahí, como una sombra que vuelve al lugar donde una vez brilló, pero ya sin luz. El sacerdote, desde el altar, continuaba leyendo pasajes, en voz baja. Su tono era sereno, pausado, como si recitara más para acompañar que para enseñar. No parecía haber notado a Tomás. Al menos, no todavía. Ese detalle le dio un pequeño respiro, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque necesitaba unos minutos más en el anonimato. Sentado al fondo, con la espalda encorvada y los pensamientos dando vueltas, Tomás se sintió por un instante a salvo. Aunque fuera solo eso, un instante, de tregua entre el pasado que lo empujaba y el presente que aún no sabía cómo habitar. El padre cerró la Biblia con cuidado, como quien no tiene prisa por terminar. Su voz rompió el silencio con una serenidad que no pedía atención, pero la obtenía. Hoy no daremos un sermón, hoy solo quiero que escuchen. Luego descendió del altar con pasos lentos, pausados, y se detuvo en el centro del templo. Miró brevemente a los presentes, sin fijarse en nadie en particular, y añadió con una calma que calaba hondo. A veces los que se sientan al fondo son los que más desean volver, aunque no lo digan, aunque nadie los llame. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hubo nombre ni señal directa, pero era como si cada palabra hubiera sido escrita para él, como si alguien, sin conocer su historia, la hubiese leído por dentro. Tragó saliva con dificultad, intentando disimular la tensión. Por un instante, pensó en levantarse, salir antes de que alguien más lo viera, antes de que la emoción se le escapara del control, pero sus pies no se movieron. Algo en esa voz, en ese tono cálido que no exigía nada, lo sostuvo. No era un llamado agresivo ni una invitación pública. Era un susurro envuelto en comprensión, lo suficientemente firme como para sacudirlo, pero lo bastante suave como para que no huyera. El corazón le golpeaba el pecho, con fuerza, como si reaccionara por cuenta propia, y aunque su mente buscaba una salida, algo más profundo lo anclaba a ese banco de madera. Por primera vez desde que había entrado, no sintió miedo de estar allí. Sintió que, quizás, alguien realmente sabía que él había vuelto, y que, tal vez, todavía había lugar para su regreso. El silencio se volvió absoluto, como si incluso el aire contuviera la respiración. El sacerdote regresó al altar, se detuvo por un instante y cerró los ojos, como quien busca no palabras, sino dirección. Al abrirlos, sin levantar la voz, pronunció un nombre con claridad serena: Tomás. El sonido fue limpio, pero dentro del pecho de Tomás retumbó como un trueno. El impacto fue inmediato. Sintió el corazón detenerse por un segundo, luego aceleró con una fuerza descontrolada. Varias personas giraron lentamente la cabeza, escaneando los bancos con curiosidad y desconcierto. Tomás no se movió. No pudo. Se quedó rígido, como si cualquier movimiento pudiera hacerlo estallar. Tomás, si estás aquí, no necesitas esconderte más. La frase no llevaba reproche ni autoridad. Era una puerta abierta, una mano extendida, una invitación dicha con la dulzura de quien sabe que algunos regresos solo son posibles si el silencio es recibido con comprensión. El cuerpo de Tomás ardía, no por vergüenza, sino por la vulnerabilidad de saberse visto sin haberse mostrado. Tragó saliva, pero su garganta estaba seca. Su respiración era entrecortada, y la sensación de que su pecho estallaría en cualquier momento lo hacía cerrar las manos con fuerza. No hubo murmullos. Nadie habló. Nadie se atrevió a romper ese instante suspendido en el tiempo. Era como si todo el templo se hubiera detenido para escuchar esa única frase.
esa única certeza. Alguien lo había nombrado. Y no solo con la voz, sino con el alma. El corazón de Tomás latía tan fuerte que temía que los demás pudieran oírlo. Pero nadie dijo nada. Nadie se levantó. Solo él sabía lo que aquello significaba, y en medio del silencio, supo también que el momento que había temido durante años acababa de llegar. Con un gesto lento y torpe, Tomás llevó las manos a su cabeza. Le temblaban los dedos, pero aún así se quitó la gorra. El movimiento dejó al descubierto su rostro por primera vez desde que había entrado. Un rostro que el tiempo había cambiado, endurecido, pero que aún conservaba trazos inconfundibles. Desde los primeros bancos, una señora murmuró algo en voz baja apenas audible. Otra se llevó la mano al pecho, sorprendida, como quien revive un recuerdo inesperado. Nadie dijo su nombre, pero ya no era necesario. Todos sabían quién era. El sacerdote lo miró con serenidad y, sin moverse del altar, repitió con la misma firmeza tranquila: «Bienvenido», solo esa palabra. Nada más. Pero en ella cabía todo lo que Tomás no se atrevía a pedir. Fue entonces que se puso de pie, despacio, como si temiera que el suelo no lo sostuviera. No dio un paso, no avanzó. Solo se mantuvo ahí, erguido al fondo de la iglesia, con el rostro expuesto, sin saber qué hacer con las miradas que ahora lo alcanzaban. No había planeado eso, no había imaginado ninguna escena. Su única intención era pasar desapercibido, respirar un poco de aquel aire antiguo que tanto le faltaba. Pero había sido llamado, y no por cualquiera. Esa voz, suave pero firme, era la misma que años atrás lo había guiado en los primeros rezos, la misma que le había hablado de gracia, de perdón, de empezar de nuevo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, sin aviso y sin permiso. No lloraba por tristeza, ni siquiera por culpa. Lloraba porque, en medio del silencio, alguien lo había visto, y lo había nombrado, y lo había recibido sin una sola pregunta. De pie, con el alma desnuda y el corazón latiendo desordenado, Tomás entendió que algo en él acababa de ceder. Y no era debilidad, era el primer paso, de regreso. El sacerdote bajó lentamente del altar. No había urgencia en sus pasos, pero sí una claridad que se sentía en cada movimiento. Nadie intentó detenerlo, nadie se movió. Todo el templo parecía saber que lo que estaba por ocurrir no necesitaba explicación. Caminó hasta el fondo donde Tomás seguía de pie, con el rostro expuesto y el alma desarmada. Cuando llegó frente a él, no pronunció palabra, solo extendió la mano. Tomás lo miró con incertidumbre. Por un instante, dudó. Buscaba, casi de forma inconsciente, alguna señal de rechazo, una expresión velada que lo empujara a volver a su lugar, a su silencio. Pero no la encontró. Lo único que vio fue una mano firme, un gesto abierto, una invitación sin condiciones. Entonces la tomó. Y no fue un apretón breve. La sostuvo con fuerza, como si allí estuviera contenida su única posibilidad real de volver a empezar. El sacerdote asintió, con la calma de quien sabe que no hay prisa en las cosas que realmente importan. Luego, con un gesto suave, lo invitó a caminar junto a él. Tomás obedeció sin pensar. Paso a paso, avanzaron juntos hasta la mitad del templo. Nadie aplaudió, nadie interrumpió, pero en ese silencio cargado, algo profundo cambió. No fue un milagro visible ni una emoción colectiva. Fue algo más sutil, más silencioso, como si en ese gesto compartido se hubiera derrumbado algo que por años se mantuvo firme. La barrera del juicio. Esa muralla invisible que separa a los que se quedaron de los que partieron. A los que parecen tener todo en orden de los que alguna vez se quebraron. Y ahora allí, caminando sin discursos ni excusas, Tomás ocupaba por fin un lugar distinto, no en el altar, no en el fondo, sino en el camino de regreso. Sentado a mitad del templo,
Rodeado de rostros que alguna vez fueron parte de su historia, Tomás sintió que algo en el ambiente había cambiado. Las paredes ya no le parecían frías, ni estrechas. Ya no eran una frontera, sino un refugio. La tensión que lo había acompañado desde que cruzó la puerta comenzaba, lentamente, a soltarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de esconderse. El sacerdote volvió a tomar la palabra. No se extendió. Solo habló con la misma calma que había sostenido todo desde el principio. La importancia de regresar no está en el tiempo que estuviste lejos, sino en el valor de volver. El perdón no está al final del camino. Está en cada paso que das hacia la verdad. Era una frase sencilla, pero para Tomás, contenía todo lo que necesitaba oír. Cerró los ojos, no para evitar el presente, sino para encontrarse con él. Y en silencio, sin fórmulas ni plegarias aprendidas, oró, no con la voz, sino desde un lugar profundo, donde no hacen falta palabras para ser escuchado. Gracias por no olvidarme, pensó, dejando que el pensamiento se elevara como una ofrenda sin adornos. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. Los errores que lo alejaron, las ausencias que había dejado atrás, los años en que no se atrevió a volver, nada de eso tenía peso en ese banco de madera, en ese rincón del templo que ahora sentía suyo. Solo contaba el ahora. El hecho de estar allí, de haber regresado, era un retorno sin promesas, sin garantías, pero lleno de verdad. Y aunque aún quedaba mucho por reconstruir, Tomás comprendió que había dado el paso más difícil. El primero, el que cambia el rumbo sin necesidad de decirlo en voz alta. En los días que siguieron, Tomás regresó a la iglesia con la misma discreción del primer día, aunque ya no cargaba el peso de la vergüenza. No buscaba ocupar espacios ni recuperar posiciones. Su presencia era sencilla, silenciosa. Llegaba, temprano acomodaba las bancas, encendía algunas velas y saludaba con respeto a quienes cruzaban su camino. No necesitaba explicaciones ni reconocimientos. Solo quería estar cerca, ser útil de alguna manera. Algunos lo observaban con cierta distancia, no por maldad, sino por el recuerdo aún fresco de su desaparición. Pero eso ya no lo hería. Entendía que parte del regreso era también reconstruir la confianza, piedra por piedra, gesto por gesto, y lo hacía sin apuro, con la paciencia de quien sabe que los lazos verdaderos no se restauran con palabras, sino con constancia. Una tarde, mientras ordenaba unos libros cerca del altar, un joven se le acercó con curiosidad en los ojos. Lo miró, unos segundos antes de preguntar, «Usted era el que tocaba la guitarra antes, ¿verdad?» Tomás levantó la vista, sorprendido por el recuerdo. Sonrió con una mezcla de nostalgia y ternura. «Todavía tengo los dedos duros, pero sí, era yo». El muchacho no dudó. «¿Podría enseñarnos? Los adolescentes quieren formar un grupo». Tomás no respondió de inmediato. Se quedó en silencio por unos segundos, como si necesitara medir el momento. No por inseguridad, sino por respeto a lo que aquello representaba. Luego, sin decir sí ni no, sus ojos hablaron, brillaron con una luz que hacía mucho no aparecía en su rostro. No necesitaba tocar un instrumento para sentirse parte otra vez, pero esa invitación, nacida de un gesto honesto, lo conectaba con algo que había dejado atrás. Y ahora, sin haberlo buscado, comenzaba a regresar, poco a poco, sin ruido, como vuelven las cosas que nunca debieron irse. Esa noche, mientras Tomás se despedía en silencio y salía por la puerta lateral de la iglesia, una mujer mayor se le acercó con paso lento y mirada firme. Lo detuvo con delicadeza y le dijo, «A usted no recuerda quién soy, pero yo lo vi arrodillado aquí, hace años. Y ahora lo vi volver». Tomás se quedó quieto, sorprendido por la memoria de aquella desconocida. Sus ojos se humedecieron. «Me fui sin despedirme», respondió con sinceridad, cargando en esas pocas palabras todo el peso de su ausencia. La mujer tomó su mano entre las suyas, cálidas, arrugadas, firmes. Pero regresó, y eso es lo que cuenta. Esa frase se
Le quedó grabada como un susurro que volvía una y otra vez a lo largo de la semana. Descubrió que el perdón a veces no llega envuelto en discursos ni rituales. Llega en forma de gesto, de mirada, de presencia, en una mano que no se retira, en una frase sin juicio, en alguien que lo recuerda sin reproche. Comprendió que, el mismo templo donde había desaparecido sin explicaciones, ahora era el lugar que lo sostenía, sin exigirle nada más que verdad. Pasaron los días. Y aunque Tomás seguía evitando protagonismos, ya no caminaba con los hombros caídos. Empezó a moverse entre las bancas con otra postura, saludaba a más personas, sonreía sin esconderse. Ya no era el hombre oculto al fondo, era parte viva del lugar, aunque no dijera mucho. Tiempo después, en una reunión de la comunidad, el sacerdote compartió unas palabras que dejaron huella. Algunos regresan por culpa, otros por necesidad. Pero hay quienes regresan porque saben que aquí, a pesar de todo, todavía hay lugar para ellos. Tomás no estaba presente esa noche. Había salido a visitar a un anciano enfermo que había pedido oración, pero quienes lo conocían, supieron sin dudarlo que esas palabras eran para él. El hombre que una vez se escondió en la última banca, ahora caminaba sin temor entre los pasillos de esa misma iglesia. No necesitaba que lo nombraran otra vez. Su presencia hablaba por sí sola. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.